Hola, soy Abril Durán. Les doy la bienvenida a nuestro podcast. Estoy acompañada de mis compañeros Alison Galvez, Gabriel Torrico, Melber Guamán, Leonel Alfaro y Estrella Peña. Sin más preámbulos, comencemos. Corriente literaria. El indigenismo peruano es un movimiento cultural y literario que surgió en Perú a fines del siglo XIX y se consolidó en el siglo XX. Su objetivo principal fue defender los derechos y la cultura de los pueblos indígenas del Perú. Concepto. El indigenismo peruano se refiere a la corriente de pensamiento que busca promover la justicia social, la igualdad y la preservación de la cultura indígena en Perú. Este movimiento cuestionó la dominación colonial y la explotación de los pueblos indígenas y buscó crear una conciencia nacional sobre la importancia de la cultura y la historia indígena. Características: defensa de los derechos indígenas, promoción de la cultura y la lengua indígena, crítica a la dominación colonial y la explotación, busca de la igualdad y la justicia social, enfoque en la realidad rural y la vida campesina, influencia de la literatura y el arte en la conciencia nacional. Representantes en la literatura: Ciro Alegría, de 1909 a 1967, José María Arguedas, Enrique López Albujar, 1872 a 1966, Ventura García Calderón, 1886-1959, Juan Gómez Quintero, 1902 a 1980. Te presento 5 hechos importantes relacionados con la época indigenismo. 1. Publicación de Apu Inca Atahualpan 1910 de José María Aguren, considerada una de las primeras obras del indigenismo peruano. Este libro de poemas explora la espiritualidad y la conexión con la naturaleza de los pueblos andinos. 2. Creación de la revista Amauta 1926, José Carlos Mariátegui. Esta publicación fue un órgano importante para la difusión de las ideas indigenistas y sociales en el Perú. 3. Publicación de Los Ríos Profundos 1958 de José María Arguedas. Esta novela es considerada una de las obras más importantes del indigenismo peruano, ya que explora la relación entre la cultura indígena y la sociedad peruana. 4. El Manifiesto al Pueblo Peruano 1920 de las intelectuales indigenistas. En este documento, un grupo de intelectuales peruanos denunció la situación de pobreza y marginación de los pueblos indígenas y exigieron reformas sociales y políticas. 5. La influencia de la Ley de Reforma Agraria 1969. Esta ley buscaba redistribuir tierras y promover la justicia social en el campo peruano, lo que influyó en la narrativa indigenista y su enfoque en la lucha por la tierra y los derechos de los pueblos andinos. José María Arguedas nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911. Fue un escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano. Fue un autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura peruana. Su seudónimo es el escritor etnólogo. Características de obras: retratan un escenario andino sumergido en nostalgia, acción y dolor. Sus obras son Jaguar Fiesta de 1941, El Barranco 1974, Diamantes y Pedernales 1954, Los Ríos Profundos 1958, El Sexto 1961, Todas las Sangres 1964, El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo 1971, Agua 1935, La Muerte de los Arangos 1955, El Sueño del Pongo 1965, Amor Mundo 1967, La Agonía de Razoniti de 1962, Warmak Kuyay en 1974. Argumento. La novela empieza con la rivalidad de dos terratenientes de la sierra peruana, que son hermanos y cuyo padre acaba de fallecer. El conflicto surge con el descubrimiento de la mina de plata de Apacora. Fermín, que aspira a ser un importante hombre de negocios ligado con el capitalismo nacional, quiere explotar la mina y traer el progreso a la región. A ello se opone su hermano, que es un latifundista tradicional, que se sostiene del trabajo servil de los indios.
pero Fermín, al carecer de fondos necesarios para desarrollar su proyecto, se ve obligado a vender su mina a un gigantesco consorcio internacional. Así empiezan los problemas que conllevan a la penetración del capitalismo imperialista ante la necesidad abundante de agua para el trabajo de la mina. La compañía obliga a los comuneros que vendan sus tierras a precios irrisorios. Se inicia entonces un proceso de convulsión social que lleva a la movilización de campesinos liderado por Demetrio Rendón Wilca, un comunero indígena que ha vivido y estudiado en Lima. Bajo sus órdenes estallan los levantamientos que son reprimidos sangrientamente por las fuerzas gobiernistas, pero que son el anuncio de la rebelión final. Todas las sangres es una novela del escritor peruano José María Arguedas, publicada en 1964. A continuación te presento los personajes principales. Andrés Moscoso, protagonista de la novela, un joven quechua que busca su lugar en el mundo entre la cultura indígena y la ciudad peruana. Don Fermín Cáceres, un terrateniente rico y poderoso que representa la opresión y la explotación de los pueblos indígenas. Bruno Mendoza, un joven mestizo que se convierte en amigo y aliado de Andrés en su lucha por la justicia. La Paya Marina, una mujer quechua que representa la sabiduría y la resistencia de la cultura indígena. El cura, un sacerdote que apoya a los indígenas y critica la explotación de los terratenientes. Personajes secundarios: Juan Casiguamán, la señora Sofía y el teniente. Simbolismo de los personajes. Andrés Moscoso representa la búsqueda de la identidad y la lucha por la justicia. Don Fermín Cáceres simboliza la opresión y la explotación. Bruno Mendoza representa la solidaridad y la amistad. La Paya Marina simboliza la sabiduría y la resistencia indígena. El espacio en donde se da la novela Todas las Sangres es en la sierra peruana. El mensaje que nos da la obra de José María Arguedas, Todas las Sangres, es una llamada a la reflexión y a la acción para construir una sociedad más justa y equitativa.